Muy buenas, somos los alumnos de la carrera de Ingeniería Sanitaria de la Facultad de Ciencias del Ambiente del curso de Mecánica de Fluidos. El día de hoy les vamos a hablar sobre el trabajo de investigación realizado, lo cual viene a ser el análisis de flujo de agua por orificios aplicando la ley de Torricelli. Eh, Alguna vez nos hemos preguntado, ¿no?, por qué el agua sale más rápido de un tanque cuando está lleno que cuando ya casi está vacía. Esta pregunta la respondió Torricelli hace más de 300 años y hoy vamos a comprobarlo con los cálculos, los análisis realizados, para lo cual se diseñó un prototipo experimental con materiales simples para poder observar el comportamiento del fluido, ¿no?, en diferentes alturas y de diferentes diámetros de orificio. También se midió la velocidad, el caudal, el alcance del chorro, comparando resultados reales con lo teórico, ¿no? Bueno, este enfoque nos fomenta el aprendizaje activo de conceptos como el movimiento parabólico, el caudal y la conservación de energía en fluidos, así como habilidades prácticas para el análisis de medición de rozamiento, ¿no? El objetivo de nuestro trabajo es analizar el flujo de agua por orificios, aplicando la ley de Torricelli, ¿no?, mediante el desarrollo de un prototipo funcional que nos permite comprobar experimentalmente la relación entre la altura del líquido y la velocidad de salida. Eh, para lo cual vamos a ver algunos conceptos básicos, como viene a ser el teorema de Torricelli, lo cual nos permite calcular la velocidad y el caudal de un líquido, ¿no?, que fluye por un orificio bajo la acción de la gravedad, para lo cual utilizamos la fórmula que viene a ser la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. También vemos el caudal, que podemos calcularlo por el área y por la velocidad. Por otro lado, la ecuación de la continuidad, que nos habla de la conservación de la masa, ¿no?, que nos indica que el flujo volumétrico se mantiene constante. También vemos el área de un orificio, lo cual lo podemos calcular, ¿no?, como pi cuartos por el diámetro al cuadrado. También vemos la distancia horizontal, lo cual nos dice que es el desplazamiento de un objeto en el aire. Nos ayuda para poder calcular la velocidad horizontal, ¿no?, multiplicando por el tiempo de vuelo. También vemos el tiempo de caída de la distancia horizontal, lo cual nos dice que el tiempo que tarda un objeto en caer desde una cierta altura bajo la gravedad. También vemos el tiempo de vaciado aproximado, ¿no? Lo cual es el tiempo que tarda un recipiente en vaciarse, ¿no?, por un orificio en su base, bajo la acción de la gravedad. Esto se basa en el teorema de Torricelli, ¿no?, que relaciona la velocidad de salida con la altura del líquido, ¿no? Eh, para realizar nuestro prototipo, lo cual hemos realizado como primer paso es el corte de vidrio, ¿no? Para lo cual se cortaron planchas de vidrio en 6 piezas, lo que viene a ser la base, los laterales, ya sea frontal y posterior, ¿no? Hemos usado para un cortavidrios, lo cual viene a ser el tustanteno, ¿no? Hemos ajustado las dimensiones del volumen necesario del experimento para poder calcular, ¿no? Como segundo paso hemos realizado la limpieza, ¿no?, ya con el alcohol, ya que esto nos permite eliminar el polvo, la grasa o los restos que han quedado, ¿no? Como tercer paso hemos realizado el armado, ¿no? Antes del armado hemos usado un taladro para poder perforar, ¿no?, los orificios que hemos hecho de 6 y de 8 milímetros. Luego de haber hecho los orificios, hemos pasado al armado del tanque, donde se armó sobre una superficie, ¿no? Con la ayuda de la silicona, hemos unido primero la base y luego los laterales. Luego de haber armado, hemos pasado a la verificación, ¿no? Ya que la estructura, para lo cual habíamos dejado en reposo por casi 24 horas, ¿no? Ya que esto nos permite un curado completo, ¿no?, de la silicona. Como último, hemos llenado el tanque, ¿no?, como prueba y observamos que el chorro inferior, al tener mayor altura, salió con mayor velocidad y alcance, ¿no?, confirmando así la ley de Torricelli sobre la relación de la altura y la velocidad del flujo. Los materiales que se han utilizado son planchas de vidrio de 15 centímetros por 12 y de 25 de altura. Yo les explico a mis compañeros. Con la maqueta vamos a calcular la distancia horizontal que va de cada orificio, de 6 y de 8. También la altura de cada uno de los recipientes y la velocidad del chorro con el que va a caer en el lapicero. Teniendo completamente llenos los recipientes, procedemos a vaciar recipiente de 6 milímetros para observar la distancia horizontalmente alcanzada por el chorro de cada orificio y con ayuda de la regla medimos estas distancias. Igualmente en el recipiente de 8 milímetros medimos las distancias alcanzadas del chorro por cada orificio. Bueno, continuando con la parte de resultados, tenemos la tabla número 1, el cálculo de la velocidad para orificios de 6 milímetros, menos 5. Todo esto lo hemos hallado según el volumen inicial, que vendría a ser el largo por el ancho por la altura, cual nos resultaría de 0.045 metros cúbicos. También el área de
de 6 milímetros, que vendría a ser 2.827 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Bueno, aquí tenemos los diámetros. Ya. También hemos hallado lo que es la distancia horizontal. Para la tabla test tenemos los datos experimentales del flujo del agua por orificio de 6 milímetros. Ya. Bueno, aquí tenemos la distancia horizontal también experimental. Igualmente para cada tipo de orificio de 6 milímetros y también de los 8 milímetros. Bueno, hemos observado que a una mayor altura del nivel del agua, la distancia horizontal alcanzada por el chorro tiende a aumentar. Es decir, lo que va a confirmar la relación entre la energía potencial y lo que vendría a ser la velocidad de salida del flujo por orificio. Además, hemos comparado los orificios de 6 milímetros y de 8 milímetros de diámetro. Comparando sus resultados, se evidencia que aunque el diámetro del caudal afecta, la distancia horizontal depende principalmente de la altura de la columna del agua. Es decir, también el diámetro va a afectar al caudal. Esto entonces es válido y de acuerdo al principio de Torricelli, donde la velocidad de salida se relaciona con la raíz cuadrada de la altura. Aquí tenemos los gráficos de las velocidades. Igual, en 8 milímetros, tenemos que a una mayor altura, la velocidad también es mayor. Conforme a la ley de Torricelli, ¿no? Tenemos aquí también las gráficas de velocidades con respecto a, vendría a ser esta vez ya el caudal de cada orificio. Y vemos que las velocidades con respecto al caudal, a una mayor velocidad, también va a aumentar el caudal. Y igualmente en la gráfica para 8 milímetros. Entonces, a un mayor diámetro de los orificios, por ejemplo, en el de 8 milímetros, se destaca el caudal máximo. Es decir, como el orificio es un poco mayor, de mayor tamaño, el caudal es máximo para el orificio, de acuerdo a la altura de 0.19 metros. Tenemos el gráfico de las distancias horizontales. Con respecto a la discusión, en este análisis que hemos hecho, con precisión de la ley de Torricelli, hemos confirmado que la velocidad de salida del agua va a aumentar con respecto a la altura de la columna del agua, ¿no? Hemos construido este prototipo que es funcional con orificios de 6 milímetros y 8 milímetros, mediante el cual hemos simulado distintas condiciones de altura y hemos obtenido velocidades máximas como de 1.98 metros por segundo en lo que es el orificio de 6 milímetros y 1.93 metros por segundo en el de 8 milímetros. También el caudal ha incrementado con respecto a la altura y el diámetro del orificio, alcanzando un máximo de 9.71 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundo. En el orificio de 8 milímetros, el caudal es máximo. Además, también hemos observado que a mayor velocidad, mayor es la distancia horizontal del chorro, con un alcance máximo que ha sido de 0.40 metros. Por último, el tiempo de vaciado fue menor en orificios más grandes, es decir, el orificio de 8 milímetros, el vaciado fue menor, lo que nos demuestra que tanto la altura como también el área del orificio van a influir directamente en la velocidad, el caudal y la eficiencia del vaciado recipiente. Estos resultados coinciden con el principio de la cinemática y la aerodinámica, confirmando la ley de Torricelli en entornos experimentales. Con respecto a las conclusiones, se comprobó que la ley de Torricelli describe correctamente el flujo por orificios, ya que la velocidad de salida aumenta con la altura del agua, y los resultados teóricos coincidieron con los experimentales. Se construyó
exitosamente un prototipo de vidrio y silicona que permitió observar claramente cómo varía la velocidad, caudal y el alcance del chorro según el diámetro y la altura del orificio. Las mediciones mostraron que a una mayor altura aumenta la velocidad y el alcance del chorro, y que un mayor diámetro incrementa el volumen del agua evacuado. La comparación entre estos valores teóricos y experimentales mostró pequeñas diferencias debidas a factores como fricción y el aire sin afectar la validez de la ley de Torrance. Muchas gracias por su atención.